Hoy nos sumergimos en algo que parece increíblemente simple, pero que esconde una complejidad fascinante. Enseñar a decir la hora en un nuevo idioma. Totalmente. Tenemos aquí un material didáctico para principiantes de español, una lección en audio entre dos personajes, Víctor y Amélie. Y la pregunta es, ¿cómo se puede coger algo tan funcional, tan de todos los días, y convertirlo en una lección que no solo sea efectiva, sino que además sea... ¿Divertida? y que genere confianza desde el minuto 1? Eso. Pues esa es exactamente la misión de nuestro análisis de hoy. No vamos a aprender a decir la hora, eso ya lo damos por sentado. Claro. Lo que vamos a hacer es aplicar una especie de ingeniería inversa a esta lección. Vamos a desgranar las decisiones pedagógicas que hay detrás, que son muchas y muy sutiles. Me gusta eso de ingeniería inversa. Se trata de entender por qué una estructura funciona y otra no. Es un pequeño caso de estudio sobre cómo diseñar una experiencia de aprendizaje que realmente empodere al estudiante, en lugar de simplemente darle una lista de reglas. Vale, pues empecemos por el principio, porque es radicalmente directo. No hay introducción, no hay saludo. La lección arranca con una sola pregunta que la propia fuente llama la frase mágica. ¿Sí? ¿Qué hora es? Así, sin anestesia. Y es una decisión brillante. Piensa en la psicología del que aprende. Desde el segundo 1 le estás dando la herramienta más útil, la que justifica la lección entera. Justo. No empiezas con teoría abstracta sobre los verbos ser o estar, no. Empiezas dándole la llave para resolver un problema real y cotidiano. Anclas todo el aprendizaje en una necesidad inmediata. Exacto. Y eso genera una sensación de utilidad y de logro instantánea. En plan, acabo de empezar y ya sé preguntar algo fundamental. Claro, es como si en una clase de cocina, en vez de empezar con la historia de la harina, te enseñaran a hacer una tortilla. Qué buena analogía. Sí. Es un resultado tangible inmediato. Y justo después de la pregunta, introducen la respuesta. Son las. Pero aquí viene lo que me ha llamado la atención. Presentan la única y crucial excepción, es la una, de forma inmediata. Ajá. No esperan a que el alumno se tropiece con ella. ¿No es un poco arriesgado introducir una excepción tan pronto? Podría parecerlo, ¿verdad? Pero es una estrategia muy inteligente para gestionar la carga cognitiva del estudiante. Lo fascinante de esa decisión es que ataca de frente una de las primeras inconsistencias que generan duda. El cambio de plural a singular. Justo. En lugar de dejar que el estudiante aprenda son las 2, son las 3, son las 4, y que luego al llegar a la 1 su cerebro diga, error, esto no sigue el patrón, lo desactivan de raíz. Ah, entiendo. Es como decirle, mira, el camino es este, pero ten cuidado que aquí hay un único bache. Exacto. Ya está, ya te lo he señalado. A partir de ahora, todo es terreno liso. Exactamente. Se presenta como un pack completo. Esta es la regla y esta es su única excepción importante. Se simplifica el universo de posibilidades y se evita una futura confusión. Lo que podría hacerle dudar de todo lo que ha aprendido antes. Claro, es una forma potentísima de construir una base sólida y sobre todo de dar confianza. Le estás diciendo al aprendiz que el sistema es predecible y manejable, ¿sabes? Ya. Y una vez que esa base está construida, que ya sabes preguntar, responder en plural y la excepción del singular, pasan a la práctica más básica, la sección de las horas en punto. A la repetición. Sí, y me ha gustado mucho cómo lo hacen, con un formato de llamada y respuesta. Uno de los locutores, Víctor, dice, las 4, y la otra, Amélie, responde, son las 4. Y lo más importante, dejan pausas y dicen explícitamente, ahora te toca a ti. Ese te toca a ti es el corazón del aprendizaje activo. Totalmente. Transforma al oyente de un consumidor pasivo de información a un productor activo de lenguaje. Recuerdo mis primeras clases de francés escuchando cintas. Era todo pasivo. Oías y ya. Oías, repetías mentalmente si acaso, pero no había una exigencia de producir. Aquí, esa pequeña pausa y esa invitación cambian por completo la dinámica. Te obliga a formular la frase en tu cabeza y a mover los labios. Aunque estés solo en tu coche, lo estás diciendo. Y eso activa la memoria muscular de la boca, la memoria auditiva. Y todo. Además, la estructura es tan sencilla y repetitiva que el estudiante puede anticipar la respuesta correcta. Claro. Cada vez que lo hace bien, su cerebro recibe una pequeña recompensa, un microéxito. Son las 5, correcto. Son las 6, correcto.
Una sucesión de pequeñas victorias que acumuladas construyen una confianza tremenda en muy poco tiempo. Vale, ya dominamos las horas en punto. La base es sólida. Ajá, Ahora toca añadir la primera capa de complejidad, los minutos. ajá. Y de nuevo, la decisión que toman es muy específica. No introducen todos los minutos, solo 2 conceptos clave. Y cuarto, para los 15 y media para los 30. Y los presentan como bloques. Sí, como bloques de vocabulario inseparables. Es que esa es otra decisión pedagógica fundamental. Están enseñando el idioma como se habla, no como se escribe en un manual de gramática. Claro, es más natural. En una conversación coloquial es infinitamente más común decir son las 2:15 que son las 2:15. Al enseñar estas expresiones como chunks, como bloques de significado, le están dando al estudiante un atajo para sonar más natural y fluido desde el principio. Te da un aire de más fluidez. Sí, pero aquí me surge una duda. ¿No se corre el riesgo de que el estudiante se aprenda y cuarto como una muletilla y luego no sepa cómo decir y15 o y20 cuando lo necesite? Es una pregunta excelente y toca el núcleo de los debates sobre metodología. ¿No puede crear una especie de dependencia? Pues mira, el enfoque aquí es el de la aproximación sucesiva. Primero le das al estudiante las herramientas más comunes y de mayor impacto. Desde un punto de vista cognitivo, es más fácil para el cerebro memorizar y automatizar un bloque como y cuarto, Que un número suelto. que procesar un número abstracto como 15 y añadirlo a la estructura, sí. Una vez que domina esto, ya tendrá la confianza y la base para aprender las variantes más granulares. Es construir el andamio principal antes de empezar a poner los ladrillos pequeños. O sea, priorizan la comunicación efectiva e inmediata sobre la exhaustividad gramatical en esta primera fase. Precisamente. Y para asegurarse de que esos 2 nuevos conceptos se asientan, incluyen lo que llaman un minitest rápido, Sí, lo vi. donde mezclan las horas en punto con los cuartos y las medias. Es una forma de comprobar que el andamio aguanta antes de seguir construyendo. Vale, entiendo la lógica. Se consolida lo aprendido antes de seguir. Pero entonces la lección introduce algo que me pareció casi contraintuitivo. Una especie de truco. ¿Un atajo? Sí, un atajo que lo simplifica todo de golpe. Me refiero a lo que llaman el método digital. Ah, el método digital. Para mí esa es la genialidad de esta lección. Sí, Es la red de seguridad del estudiante. explícalo un poco. Consiste simplemente en decir la hora y los minutos tal cual los ves en un reloj digital. Son las 8:40, son las 10:50. ¿Y ya está? Lo presentan como el método más fácil del mundo, y la verdad es que lo es. Y su función es puramente psicológica. Imagina al estudiante en una situación real. Alguien le pregunta la hora. Son las 7:45. Entra en pánico. Uf, sí. ¿Cómo se decía menos cuarto? ¿Era son las 8 menos cuarto o son las 7 menos cuarto? ¿O era ahí 45? La ansiedad bloquea, pero si en el fondo de su mente sabe que tiene una opción infalible, Siempre puede recurrir a eso. que siempre puede decir son las 7:45, el pánico desaparece. Es una herramienta de emergencia. Si todo lo demás falla, siempre tienes esta opción que funciona el 100% de las veces. Le da autonomía para no quedarse nunca mudo. Exacto. Y eso es lo más importante al principio. No se trata de enseñar el español perfecto, sino de darle al estudiante las herramientas para que siempre pueda comunicar lo que necesita. Ya. Recuerdo perfectamente el pánico de estar en Londres hace años y no recordar cómo se decía 20 to 5. Me quedé en blanco. Si alguien me hubiera dicho que podía simplemente decir 4:40, mi vida habría sido mucho más fácil en ese momento. Te entiendo perfectamente. Este método digital es un regalo para el estudiante principiante. Le dice, tranquilo, no te puedes equivocar. Y es clave que no solo lo mencionen, sino que lo integren en la práctica. Hacen varios ejemplos para normalizar su uso. Sí, para que no se perciba como una opción de segunda o incorrecta. Claro. Correcto. Lo legitiman como una forma más de decir la hora tan válida como las otras, especialmente al principio. Es una obra maestra de diseño instruccional centrado en el usuario. De acuerdo. Pues ya tenemos las horas en punto, los cuartos, las medias y el método digital como salvavidas. Parece que ya estaría todo cubierto, pero la lección añade 2 palabras más. 2 muy específicas. Muy específicas y con mucha carga cultural. Mediodía y medianoche.
Y fíjate en cómo las introducen. No dicen a las 12 se le puede llamar mediodía. No, lo asocian a imágenes sensoriales y a contextos. Es verdad. Mediodía es cuando el sol está bien alto y es la hora de comer. Medianoche es cuando está la luna y todo está oscuro. Lo convierten en un pequeño juego de rol. Víctor le dice a Amélie, «Uf, el sol está altísimo y tengo hambre. Vamos a comer. ¿Qué hora es?» Y ella responde. Es mediodía. Es una forma muy potente de anclar el significado más allá del número. Porque mediodía no es solo un sinónimo de las 12, no, es un concepto cultural. Es el punto de inflexión del día, la pausa para la comida en muchas culturas hispanas. El momento de máximo calor. Justo. Al conectar la palabra con una imagen, una sensación y una acción, que es comer, el aprendizaje se vuelve mucho más profundo y memorable. No estás memorizando una palabra, estás internalizando un concepto cultural. El lenguaje deja de ser un código abstracto y se convierte en un mapa de la realidad. Totalmente. Supongo que la prueba de fuego para ver si todo este mapa funciona es poner todas las piezas juntas en una situación de estrés, ¿no? Claro, la prueba final. Que es exactamente lo que hacen al final, el gran examen, el mega repaso. El cierre es magnífico. Es un ejercicio de roleplay en el que uno de los locutores le pregunta al otro la hora compulsivamente a lo largo de un día imaginario. Sí, el ritmo es rapidísimo. Es rápido, es divertido, se percibe una energía muy lúdica. Amélie llega a decir con una frustración fingida, «Venga ya, otra vez, ¿qué hora es?» Exacto. Y eso lo hace realista. En la vida real no te preguntan la hora en un orden lógico. Te obliga a saltar de un formato a otro sin pensar. Te saca de la zona de confort. Totalmente. Pasan de son las 10:15 a son las 11:30 y de repente es mediodía. Y luego siguen con es la 1:05 usando el método digital. Mezclándolo todo. Para volver a son las 3:15, te obliga a tener todas las herramientas a mano y a decidir cuál usar en cada momento. Es una simulación práctica que integra absolutamente todo lo que han aprendido en una pequeña narrativa. Ya no es un ejercicio aislado para cada concepto. No, Es un desafío holístico que refleja una situación real. Y el formato de juego de rol lo hace memorable porque no se siente como un examen, sino como una escena, una pequeña historia. y al final del ejercicio, la persona que escucha no solo ha repasado la gramática, sino que ha vivido un día diciendo la hora en español. Has superado el desafío. ¿Sí? Y esa sensación es la culminación de todo el proceso. Demuestra al estudiante que, efectivamente, ha adquirido una habilidad completa y funcional. No sabe sobre cómo decir la hora, sino que sabe decir la hora. Es el paso de la teoría a la competencia real. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir la fórmula del éxito de esta lección, diríamos que la clave es una estructura impecable, ¿no? Empezar con lo más útil y de mayor impacto. Sin duda. Añadir complejidad en capas muy pequeñas y digeribles. Y siempre, siempre fomentar la participación activa para sacar al estudiante del rol de espectador. Además de, por supuesto, proporcionar esa red de seguridad, ese método digital, que elimina la ansiedad y el miedo a equivocarse. Pues sí. Queda claro que no se trata solo de enseñar vocabulario y reglas, sino de diseñar un viaje para el estudiante. Un viaje que empieza con una victoria inmediata y que le va dando herramientas y confianza a cada paso. Exacto. Es la diferencia entre un mapa y un GPS guiado. Un mapa te da toda la información de golpe y puede ser abrumador. Esta lección es un GPS que te dice, ahora gira a la derecha. En 200 metros coge la siguiente salida. Me gusta esa imagen. Te lleva de la mano, asegurándose de que llegues a tu destino sintiéndote competente y seguro. Es, de verdad, un diseño instruccional impecable. Totalmente de acuerdo. Hemos desgranado cómo esta fuente enseña a decir la hora de una forma tan efectiva, centrándose en la claridad y la confianza. Pero esto nos abre una puerta a una pregunta mucho más profunda. A ver. La lección termina pidiendo a los oyentes que escriban en los comentarios la hora que es en su país. Y esto nos hace pensar. Aunque el reloj marque lo mismo en Tokio, en Madrid o en Buenos Aires, ¿percibimos el tiempo de la misma manera? Buena pregunta. ¿Qué significa culturalmente quedar a las 5 en España frente a, por ejemplo, Alemania o Colombia? La precisión del lenguaje que hemos visto hoy, esa capacidad de decir son las 5:15, es solo el primer paso. El siguiente es entender las complejidades de la puntualidad, la flexibilidad y el propio concepto del tiempo en diferentes culturas, que es donde el lenguaje se encuentra de verdad con la vida.